Cham den den jambe yung la sha sa lo e kange lo de nye den nye dra nam da rab sa la ve chi nye dun ge chi yin se nye je tu kra le bam ze ne kong da se be zun ra ma re men tam du ngat chi je ve ro so e kun la pu je tar ze yin la e tu ju yung den son ro da re che Nyamon Nilon Leje Chadron Ronze Chen Mare Munsre Dongra Yugu Chenye Chenze Ratenam Dene Tajin Soju Tarsen Yenden Luzo Yase Tu Ko Chondrai Chodan Chunyi Jen Daglu Munsren Jambe Yong La Endu Zedin Cheje Chinra Vezreche Dalu Demo Membarab Sarane Gadan Dinjo Jonglu Dobaye Lodre Pobe Nongwa Zaldu Sol Namda Chudum Serge Saje Tenzen Pomir Linke Benze Sherab Yede Nove Chukan Sara Tamshon Drove Lama Shage Yulu Rikam Sabe Mendur Dambe Su Remye Lamje Logru Temajon Deshin Kujen Debra Tenzebe Yonzen Lama Jubra Chela Du O min chue je yin je po zhuan ne, tu sim sang je gun je ngo wu ni, rang sim ju grong zam duan ze pe, zai we lan me xiao la sha je wu. Tene gosum di tinget singi gosum. Yes. Tene den så nampa de var rapte nampa de var ngoni de la kogo no. Ja. Ta o ta number su samba shongjup cho do tu je pa sal tam ne chu sen ro che. So please Por favor, escuchen atentamente las explicaciones que se van a dar tras haber generado la bodhicitta. Ta ngan zo la thong kap de la thong kap thel la thong la lop zu de la thong gi ju la thong ge number de 가장 슈 차로데 다들이 삼바 락통 고당 디 고름라고 돼 송규에 제거죠. now Estamos viendo la sesión del tesoro de conocimiento que presenta la meditación de Vipassana. Las dos primeras partes ya la hemos visto, ya se completaron las explicaciones. La primera parte era la parte que presenta los prerequisitos para Vipassana y la segunda era la presentación de los varios tipos de Vipassana. Y hoy vamos a ver la tercera división principal del segmento de este texto, que presenta la clasificación según la naturaleza esencial de Vipassana. La palabra sánscrita Vipassana es Lakton en tibetano, que significa ver lo que es superior, o más bien dicho, desarrollar el conocimiento de lo que es superior. ¿Superior a qué? Aquí la implicación es que
lo que es superior, en este caso superior a la meditación de shamatha. O sea que en el contexto de la práctica de Vipassana, lo que se puede realizar o el resultado de esa práctica sería superior a lo que se realiza dentro del marco de la meditación de shamatha. O sea, uno al practicar Vipassana puede desarrollar el conocimiento superior al conocimiento o estado de la mente que realizaría gracias a la meditación de shamatha. So, you have Vipassana. La primera parte de esta palabra, Vipassana, en su versión completa sería Vishesha, que significa lo que es especial o superior. Shesha, yeah. So, actually one has to... Hay que dividir la palabra en dos partes, Vi y Shesha. O sea, Vi sería lo que se refiere a algo especial, lo que es superior a otra cosa. Y la otra parte de la palabra significa visión de. Visión o ver. O sea, se trata de ver, del acto de ver, de un acto de ver que es superior. Now, shamatha meditation is about... La meditación de shamatha consiste en focalizarse en un objeto de meditación y dentro de ese marco desarrollar un estado de la mente focalizado en un punto que apacigua la distracción a través de esa focalización en un solo punto, el objeto de focalización. And there, y el acto de ver, que es especial o superior, no ocurre en la meditación de shamatha, porque se trata en shamatha de lograr la capacidad de mantener focalizado en un punto. O sea, la meditación de shamatha, por lo tanto, tiene una realización, permite una realización diferente de la de Vipassana. so there is a moment. O sea que hay una diferencia bien delimitada en lo que se puede realizar al usar un método o al usar el otro.
제슈에 된zo 가리임바 셰랍기 미기 통말에 쓰기요. And the act of seeing in the Y el acto de ver dentro del marco de la meditación vipassana hace referencia al hecho de ver o haber adquirido la visión de que todos los fenómenos, de qué son los fenómenos en cuanto a su naturaleza. So, gracias a la meditación de Vipassana, el llamado conocimiento superior que ve lo que es superior en cuanto al objeto de meditación, eso es lo que se realiza, mientras que en la meditación de shamatha lo que se realiza es un estado de la mente calma, en que no ocurren distracciones, pero ese estado de la mente no ve o no tiene visión de la naturaleza del objeto de meditación. If one takes one of the en la meditación de shamatha, una de sus variantes más conocidas, más frecuente, que se usa con más frecuencia, es el hecho de contar ciclos de respiración, en la que el practicante se focaliza en la ida y venida, el ir y venir, perdón, de la respiración, y de ese modo el practicante calma el flujo de pensamientos y distracciones que aparecen en la mente. So, if si miramos ese mismo método dentro del marco de la meditación de Vipassana, lo que haría el practicante sería, en vez de contar los ciclos de respiración para apaciguar su distracción, lo que haría un practicante de Vipassana sería miraría al ir y venir de su respiración según las varias perspectivas de este proceso y ver qué son las perspectivas realmente de ese proceso y contar las respiraciones para desarrollar una focalización en un punto y calmar la mente. No es eso la meta principal. En Vipassana el practicante indaga la naturaleza de ese fenómeno de ir y venir de la respiración. Intentaría saber si hay un origen particular para ese proceso y al inspirar y al expirar se preguntaría a dónde va ese aire que ha sido expirado, a dónde va, si hay un destino,
si se instala ese aire en algún lugar fuera del cuerpo, la meditación vipassana indagaría ese proceso, la totalidad de ese proceso, aplicándole también otras perspectivas para determinar cuál es la naturaleza de todo este fenómeno de respiración, cuál es su naturaleza verdadera. O sea, la meditación vipassana no se limita a calmar la mente, pero cabe recordar que sin haber logrado primero una mente calma, un practicante no podría indagar los fenómenos como acabamos de describirlo, y cuya meta es ver la verdadera naturaleza de ese proceso de respirar. Sería difícil progresar sin esa base de shamatha. So, if one asks the question, si nos preguntamos vipassana, esta meditación vipassana, Flakton en tibetano, la meditación de la visión profunda, se diría en inglés. Esa meditación, el autor explica, tiene 3 metas. Digi kage lakton. Da de ma yin pe lakton. Yeah, she ja kun cham zen di ande leun di nang do song ba lakton te. Salam tembola leb devege lakton de shege me da song. Now, one has to keep in mind that hay que guardar en mente como con todas las meditaciones, todos los tipos, hay niveles diferentes que se pueden realizar del más grosero a más elevado, y aquí Jamgon Kongtrul Dorje deja claro que lo que presenta aquí no es una clasificación que no trata aquí de los niveles más altos de vipassana y los niveles más altos de práctica. Esa clasificación presenta los varios niveles que pueden ser realizados para practicantes en el camino de la acumulación o en el camino de la unión. O sea que es el nivel de principiante de la meditación de vipassana que son presentados aquí por Jamgon Kongtrul Dorje. Dede goya po je po na de yinda la ko po yung gre ma to dede ke la tong ge do tang de ma xie ne dong bo de to sa jin de xie da ding ding yin yang jing ma to de go ma de ding ding. ya ba dang la do wa tang bo yin da sam sam ro chi ma to. Now, so this gives practice. O sea, eso les da a los practicantes una base muy buena que les permite adquirir
conocimiento de lo que sería necesario a su nivel. Y los practicantes en el camino de para los practicantes del camino de la acumulación o de la unificación, si se les presentara a los principiantes los niveles más altos, no serían capaces de entender correctamente esos métodos porque no tienen la base para permitirles entender esos métodos. Y, o sea, si intentaran los métodos de niveles más altos, sería no lograrían el resultado, como por ejemplo una persona sentada en la postura de meditación y que mira al espacio, pero sin base, sin conocimiento, pero porque han usado métodos de niveles más altos y que imaginarían que tienen una visión de la vacuidad. Todo eso sería un error, no se recomienda porque de ese modo no se puede obtener la meta, que es el despertar. Porque esos practicantes lo que harían sería imaginar progresos. Porque si no se molestaron en adquirir primero las bases, entonces les es imposible practicar niveles más altos. So, in the text, as to el texto o sea, nos presenta los niveles de base y el autor presenta 3 tipos de meditación vipassana o Lacton meditation o Platon ke ngo yewa tela number sum de la kong khaba tu bersana do de gongba ngen de la kong and he bases y basa su explicación en el sutra que desenreda los pensamientos. O sea, que expresa las palabras del propio Buda Shakyamuni en cuanto a esos niveles. And the first of the 3 y el primero de los 3 es llamado discriminar o investigar. Now, the Tibetan La palabra tibetana es compuesta. La traducción sería discriminar, pero debería ser más bien traducido por una frase o una expresión que más o menos sería discriminación o investigación específica de ciertas
perspectivas. la kar do de da yul ji thong yon de yul re sambaji ma to ti ranjin de kanda imba da sam tang yo marwa. And here the perspective Y aquí la perspectiva si lo explicamos como una perspectiva, la perspectiva sería todos los conocibles. O sea, la naturaleza de todos esos objetos conocibles. La naturaleza de todos los objetos de conocimiento es lo que aquí se discrimina o se investiga. Y evidentemente la meta sería ganar comprensión de lo que es la naturaleza de todos los conocibles. you see, as was explained in brief Como explicamos brevemente el otro día, el estado de la mente es un estado de la mente de estupidez compacta. Me parece que esas fueron las palabras que usé, porque el estado de la mente samsárico ve únicamente el resultado de un proceso bastante complejo, un funcionamiento bastante complejo del estado de la mente que es compuesto por muchos niveles y se ve únicamente en la etapa final, y es la etapa en la que el individuo nombra lo que ve. Por ejemplo, ese objeto, un estado de la mente samsárico diría, eso es una mesa, y jamás se preguntaría no se preguntaría cualquier cosa más allá del hecho de decir eso es una mesa. O sea que el estado de la mente samsárico es un estado de la mente muy, muy grosero, estúpido. Y el individuo no se da cuenta siquiera de que es la etapa final. Dice, eso es una mesa, es lo que le aparece a la mente cuando ve el objeto, y ve la mesa y piensa mesa y se acabó. So here the practitioner El practicante de la meditación de Vipassana tiene que desarrollar el conocimiento superior. Claro, el pensamiento de que eso es una mesa también es un conocimiento, pero un conocimiento asociado con un estado de la mente estúpido. O sea, no se trata de un conocimiento superior, es un conocimiento inferior. Y aquí el tipo de conocimiento que se va a desarrollar con esa práctica es un conocimiento de nivel superior, porque intenta adquirir conocimiento de lo que ve, escucha, etcétera, de todo, de qué son exactamente, verdaderamente esos objetos, cuál es la naturaleza de esos objetos, y ese nivel de conocimiento no se satisface del simple pensamiento, eso es una mesa, quiere saber más.
Dao song de gi la. Tu ko ran re ma so. Kang pa. 다 이해와 망창 다 대인도 공들는데 송도아 넘버는 예별 활동 생기대 So 진예 비추 저 제일이 야네 델라드네 베나 chi rol gi. 시로 비율들 제이제네 디 라진라 제바레스 So here, in terms of the first category in this classification, Aquí la primera categoría de esta clasificación trata del conocimiento superior que intenta entender la naturaleza de todos los objetos de conocimiento. Y aquí se trata de los objetos de conocimiento exteriores, todos los objetos de conocimiento dentro del marco del mundo llamado exterior. 넘버는 예당이라고 돼라 되니 양이 용비어레스 똑바른 제바스 and in terms of Y para desarrollar ese conocimiento se emplean dos métodos. El examen y el análisis. 다시 지금 락바섬 남기기어와 쪽제 생겼대 다 노도지 마인바 공바 예연킨 갑조연킨 다 된대 전에 넘버는 제받더라 똑바스 the method called examining is about El método llamado investigación se trata de examinar un objeto, como por ejemplo la mesa, para en un principio adquirir una comprensión de que la mesa no es un objeto sólido y único, puede ser dividido en varias partes. La madera, las cuatro patas, etcétera. and when Y cuando un practicante ha adquirido, se ha familiarizado con este proceso de examen, one will find that entonces la noción de que la mesa sería un objeto único y sólido esa concepción empieza a derretirse. Hasta cierto punto, esta capacidad de ver que los objetos exteriores no son objetos sólidos y no tienen una realidad real. Una vez que se ha desarrollado cierta capacidad para verlo, lo que ocurre es que el individuo dejaría de estar tan apegado a posesiones porque antes lo que veía eran objetos sólidos y únicos, y claro, en ese caso uno se apegaba más.
Y ahora el practicante entiende que los objetos no son sino una acumulación de partes. Entonces el objeto como tal, como un objeto único y sólido, esa noción desaparece. Se obtiene cierto grado de conocimiento de eso tras haber examinado los objetos de ese modo. Then there is the process of Luego está el proceso de análisis. so if we continue with the same example. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, el de la mesa, Here a more subtle perspective. aquí se usa una perspectiva más sutil. El practicante considera el hecho que cierta parte del objeto, aquí una mesa, por ejemplo, una de sus 4 patas, esa pata es analizada. Perdón. Y al analizar esta pata, considera el aspecto de átomos, o sea, es un examen más sutil, ve que la pata o cualquier otra parte de esa mesa no es sino una acumulación de partículas, átomos y partículas subatómicas. And once that Una vez que se ha visto eso, el practicante sigue su análisis y analiza analiza los individuos y ve que cada una de las partes puede ser dividida en partículas, unidades cada vez más pequeñas, y eso infinitamente, no existe la menor partícula que sería insecable. and thus Y de ese modo se puede obtener un nivel de comprensión del hecho que no hay realidad real, no se puede encontrar realidad real en las partículas que componen la materia. Then there is Luego está la segunda de las 3 en esa clasificación. Que discrimina completamente ciertas perspectivas en cuanto al objeto analizado. and this is explained Y eso se explica del modo siguiente en el sutra que desenreda los pensamientos. Rabdun number in Japan nis chitta vichuela mikpa
Jitawe chulang pasiti. Chittawe chöla mikpa sede dajin tege jinhebe chöla miksongwa. Jinhebe chöte sheja yulk namba yongzo la miksu tendese mikna yulki shimbata laongdwa. Re dadeda sarava. Ya. Tanda jitawa. Chittawa sede sheje yulking loy namba kandedo tila ke. Jitawa sungirwa mingde. Tene jinye pala taken kogo gira. Ya, jinhebe chöla. You see, hay objetos de conocimiento y el conocimiento que no conoce el objeto. Y en cuanto a conocimiento hay tantos niveles, el nivel de conocimiento de una mente samsárica, y según se va progresando en el camino, luego hay tipos superiores de conocimiento, superiores porque van más allá de las limitaciones del estado de la mente samsárico. Y en cuanto al conocimiento y el objeto, está el objeto y varios tipos de conocimiento. Y eso depende del nivel del individuo. Si se investiga y analiza objetos exteriores, como ya dijimos, se trata de investigar objetos de conocimiento exteriores, todos los objetos, todos los que pueden ser conocidos, todos los conocibles. Pero en cuanto a la segunda clasificación, en esa lista de 3 clasificaciones, en cuanto a la segunda, el objeto de examinación y de análisis que debe ser investigado de modo completo es la propia mente, esa mente que conoce o ve o percibe todos los objetos de conocimiento aquí la investigación es lo que se investiga es la mente que conoce y no el objeto conocido. O sea, aquí se investiga esa mente que conoce, mientras que en la clasificación anterior se trataba de los objetos conocidos por esa mente. So, in terms of the first of these two categories, en la primera de esas dos categorías, objetos conocidos, todos los objetos, todos los conocibles, la lista de esos objetos sería bueno, una lista sin fin si se quisieran nombrar a todos. and here is Y aquí hay que considerar que en el mundo hay muchos campos de investigación, muchos campos de conocimientos que
que estudian tipos específicos de objetos y que en esa categoría se encuentran todas las ciencias que tenemos en el mundo hoy en día y que han estado aquí a través de la historia de la humanidad. Y cada día aparecen nuevos campos de investigación y en nuestra era moderna en la que la ciencia es considerada como última y la ciencia, claro, es muy útil, pero tiene sus limitaciones en cuanto a la comprensión de lo que es supremo o superior. Un ejemplo aquí sería de la primera categoría, sería ciencias diferentes, cada una de ellas investiga y analiza tipos específicos de objetos exteriores. Here, in the context of Vipassana, it's not a matter. Aquí, dentro del marco de Vipassana, no se trata de investigar y examinar objetos de conocimiento para saber cómo funcionan, cómo interactúan, etcétera, etcétera, sino que aquí se trata de descubrir o llegar a ver la verdadera naturaleza de cualquier objeto de conocimiento. O sea, la perspectiva de funcionamiento, cómo funciona, lo que produce, etcétera. Aquí no es eso, no es esa la meta. Da semgi letang da tesam da shorchen jiksama tongro chayuna dungal gungode da nayum yores chundela tesam tam saro chanaya pemiseba kalwasang bure so. Now the well-known Indian Buddhist master of old Aryadeva, el maestro indio antiguo, dijo lo siguiente respecto a lo que acabamos de decir. Si en la mente de una persona uno se pregunta acerca de los objetos, si apareciera si una persona intentara investigar qué son los objetos de investigación y qué es la mente que los investiga, eso sería algo muy bueno porque iniciaría un proceso por el cual esa persona podría liberarse del sufrimiento. suffering primarily. El sufrimiento tiene su origen esencialmente en la noción de realidad de los objetos. We can only take Podemos tomar el ejemplo de
de la guerra actual en Ucrania, en la que Rusia decidió invadir, decidiendo que el país llamado Ucrania es parte de Rusia. O sea, su noción equivocada de ese territorio. Y para ellos les puede parecer un hecho verdadero. Resulta en el sufrimiento de millones de gente. La noción de cosas como reales y sólidas siempre ha causado sufrimiento en todos los universos y sigue siendo el caso ahora y también será el caso en el futuro. Entonces el estado de la mente que no examina y no analiza los fenómenos según sus diversas perspectivas, objetos exteriores y la mente que conoce los objetos exteriores, no logra ver las perspectivas y eso resulta en esa noción de que todo es verdadero y sólido. Se trata aquí de esa estupidez grosera de ver las cosas como una cosa densa y única. Y esa es la causa del sufrimiento. Whereas a person, mientras que una persona que por cualquier motivo ha oído hablar de esa visión penetrante, puede empezar a pensar, puede preguntarse si esos objetos exteriores que siempre ha creído que eran que tenía una realidad verdadera, si tras haber escuchado las explicaciones la persona empieza a dudar de esa realidad real, y entonces va a ocurrir un cambio en el funcionamiento de la mente de esa persona. and so this individual Y ese individuo entonces puede adoptar los métodos de investigación, tal y como se explicaron aquí brevemente, y esa persona puede empezar a intentar entender cuál sería la naturaleza verdadera, y así desarrollaría en cierta medida el conocimiento superior, una visión al menos superior a lo que ve la gente, el estado de la mente samsárico ordinario. and so when engaged Entonces, gracias al examen y al análisis de esos objetos se puede obtener cierto nivel de comprensión, y gracias al cual el apego anterior
a los objetos que uno veía como exteriores y verdaderos y existiendo verdaderamente, eso empezaría ese apego empezaría a debilitarse. Now, all Buddhas and Bodhisattvas Todos los Budas y Bodhisattvas lograron los diferentes niveles que han obtenido gracias a el uso de esos métodos que se están explicando, y así es como la mente puede despertarse. La mente puede despertarse en cuanto a lo que los fenómenos verdaderamente son. Now, a person who Una persona que permanece en ese camino puede desarrollar el conocimiento superior hasta el punto que realiza cierto nivel, un nivel más alto, un nivel que sería el principio o la posibilidad para ese individuo de verdaderamente entrar en el camino de la liberación, o sea que esa persona ha logrado un nivel de realización, de comprensión, de visión penetrante superior que le permitiría realizar la liberación de renacimientos, de futuros renacimientos en el samsara. Entonces, por favor, piensen en lo que se ha explicado hoy. the first category La primera categoría, la primera de esas dos categorías que hemos explicado hoy, y mañana Khenpo Rinpoche nos hablará con más detalles de la segunda de esas tres visiones, secciones, subdivisiones.